tenemos muchas preguntas interesantes. Por lo tanto, mañana vamos, cuidado, mañana vamos a continuar con esta sesión de preguntas y respuestas. Los hermanos vamos a hacer el esfuerzo de venir temprano, de las 5, a partir de las 5, vamos a estar en esta sesión de preguntas, a continuar la sesión de preguntas y respuestas, porque todavía falta el tema del pastor David Gay. Se cortó la comunicación por acá, si pueden armarla de nuevo. Pues hay dos preguntas aquí. Okay. Tenemos varias preguntas, pero hay dos preguntas que se repiten con frecuencia. Por favor, silencio, por favor. La pregunta sobre el Espíritu Santo, la pregunta sobre una nueva organización. Entonces vamos a iniciar con la primera. Hay una pregunta que dice aquí que Elena White declaró y está registrado aquí en este libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 363. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 363. Existen otros libros, esta misma declaración. Y la pregunta se fundamenta en lo que dice aquí. No podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. No podemos entrar ahora en una nueva organización porque esto significa apostatar de la verdad. La pregunta es, algunos hermanos lo que dicen es que no podemos salir de la Iglesia Adventista institucional. Porque el que sale de la Iglesia Adventista institucional y se integra a un ministerio, a una nueva organización, está apostatando de la verdad. Vamos a permitir que los pastores experimentados, el pastor David Gay, el pastor Juan Rivera, el pastor Pedro, nos ayuden a entender lo que dice aquí. Porque Jesucristo dijo en una ocasión, el que lee, ¿qué tiene que hacer? Entender. Y lo que más prevalece, lo que más existe en el mundo es la interpretación, yo digo satánica, porque Satanás fue el primero que torció la palabra de Dios. Y hay muchísimos hermanos que tuercen la palabra de Dios por ignorancia, por falta de conocimiento. Y permítame decirle que una de las misiones primarias del trabajo que estamos realizando en este momento y que va a realizar quien le habla es estudiar los 7 principios hermenéuticos de interpretación bíblica fundamentales que va a capacitar a todos los hermanos para distinguir quién está en la verdad y quién está en el error. Eso es lo primero que vamos a estudiar cuando vayamos a sus comunidades. Vamos a permitir a don Juan Rivera. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, no podemos salir de la Iglesia Adventista institucional, porque el que sale de la Iglesia Adventista institucional y se integra a otra organización es un apóstata de la verdad. Esa es la pregunta. No sé si dar la respuesta larga o corta, pero hay una serie que hicimos el año antepasado, no, hace 3 años. La serie se llama Mitos Adventistas, así se llama la serie. Como nos cerraron el canal, la serie también les quitaron todo. Estamos abriendo un nuevo canal donde estamos subiendo todas las series de Un Mundo Secuestrado, El Joven, Los Jesuitas, Masones, a Los Días de Noé, o sea, todas las series que teníamos las estamos subiendo al nuevo canal. Pero en esa serie, Mitos Adventistas, así se llama, Mitos Adventistas, explico por lo menos 4 conceptos. 1. El origen de la membresía de la iglesia. ¿De dónde nació eso? Lo que pasa es que a mí me tocó ser pastor en Andrews University por 2 años y medio.
y abrimos una iglesia ahí y estábamos en el Lamson Hall. Invitamos a todos los pastores, teólogos a predicar y aprovechamos el lugar de investigación y las tesis doctorales que están en la biblioteca en la parte de abajo de Andrews University, y prácticamente estudié toda la historia de la iglesia. Y no conocía, pero empecé a conocer desde un principio cómo fue el origen de la iglesia, no solo en los escritos que ya estaban publicados de Elena de White, sino también en los escritos inéditos, o sea, los manuscritos que todavía no se habían publicado, pero estaban escritos en la bóveda de Elena de White. ¿Qué descubrí? Varias cosas. En primer lugar, y solamente lo hago como pregunta retórica para pensar, tenemos que usar nuestra mente. ¿En qué año es el chasco? ¿En qué año fue el año que se dio el chasco? Bueno, hubo dos, ¿verdad? Uno en el 43, el de más fuerza, fue el del movimiento del 10º mes, con Guillermo Miller, el calendario caraíta, y finalmente llegan a la fecha del 22 de octubre del 44. El segundo fue más difícil que el primero. Después del chasco, los que habían venido de diferentes iglesias regresaron a su lugar de origen, avergonzados, abochornados, y se dice que de ahí nació la iglesia adventista, que no era iglesia, era un movimiento. A ver, los que conocen un poco de historia denominacional, ¿en qué fecha se organizó oficialmente la iglesia? Entonces, los buenos matemáticos, saquen cuentas. Si en el 44 fue chasco, ¿por qué se organiza hasta el 63? ¿Cuántos años pasaron? Saquen cuentas. 44 es el chasco, 63 es la organización. 19. ¿Por qué tardó tanto la iglesia adventista en organizarse? No es porque no estaban creciendo. Elena de White dice, nuestros números iban creciendo, nos reuníamos en graneros, en cabañas, en las cocinas, o sea, empezaron los primeros misioneros a ser enviados a diferentes lugares. La iglesia empezó a crecer. De hecho, el pastor Manuel Vázquez, que fuimos amigos, yo me estaba en la casa del pastor y platicábamos un montón, y él estaba escribiendo un libro, apenas recién, que se llamaba 100 años de historia, en la obra hispana adventista, y él siguió la ruta de cómo empezó la obra adventista en las comunidades y países hispanos. Muy interesante el conocer la historia. A mí me encanta la historia, soy historiador, me encanta devorarme todos los libros de historia, y estudié la historia de cómo fue el proceso de desarrollo de la organización de la iglesia. Elena de White explica, todo está explicado en los sermones de la serie que doy. Ella dice que la iglesia tardó mucho tiempo en organizarse porque había gran oposición. Los que se oponían, en primer lugar, eran los adventistas del primer día. Ellos no querían, porque se guardaba también el domingo. Ya después fue la verdad del sábado con Raquel Oaks y todo eso, pero al principio había adventistas del séptimo y del primer día. Pero entonces dice que ellos se oponían. De hecho, la gran mayoría de los líderes adventistas en aquel entonces del movimiento no querían organizarse. Y puedo mencionar varios por nombres, pero algunos llegaron a decir, el día, y tengo las citas, el día que nos organicemos como iglesia, nos convertiremos en Babilonia. O sea, llegaron a ese grado de decir que no era necesario organizarse. ¿Para qué organizarse si estaban bien así? Si el movimiento lo estaba dirigiendo el Espíritu Santo, ¿para qué poner hombres cuando el Espíritu Santo es el que estaba haciendo la conversión de los corazones? Además de eso, recuerdan ustedes que Elena de White tuvo una experiencia mala de una iglesia ya organizada. Elena de White no era adventista, era metodista, pero por unirse a un movimiento disidente que hablaba acerca de la venida de Jesús, lo borraron a su papá, a su mamá, a su hermana gemela, que era Elizabeth, que por cierto, yo leí las cartas de Elena de White a Elizabeth. Elizabeth nunca regresó no quiso regresar porque ella quedó dolida. Por eso yo entiendo a los hermanos que los borran de la iglesia, pues nomás porque vinieron a escuchar un sermón. Y son hermanos fieles de iglesias que han levantado templos, traído gente a la iglesia, fieles a la verdad, pero solo por venir a sentarse a escuchar un sermón los borran de la iglesia. Entonces, el dolor que ellos experimentaron le afectó a la hermana de Elena de White, y ella apelaba a su hermana al dulce amor de Jesús. Dice, el hombre te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Pero había un movimiento muy fuerte de oposición. El esposo de Elena de White, Jaime White, era uno de los que empujaba la organización de la iglesia. Otros más decían, llegó la hora de organizarse,
pero había un movimiento muy fuerte que decía, no nos organicemos. 19 años tardaron, eso les tiene que decir algo. La gente no quería organizarse porque tenían miedo que lo mismo que les hicieron las otras iglesias por predicar la verdad, la iglesia corría el riesgo de repetir la misma vacuna. Y si ahora tú predicabas un mensaje que la estructura organizada no aprobara, le hicieran lo mismo que le hicieron a ellos, que los borraran, disciplinaran, etcétera, etcétera. Por eso no querían organizarse, hasta que finalmente Elena de White toma postura. Aquí tengo las fechas y ella dice, Dios me ha mostrado que es necesario una forma de organización. Así como Dios dirige el universo con orden, y hay orden en el cosmos que Dios creó, la iglesia de Dios tiene que marchar en orden. Así es que Elena de White no se opone a que exista una estructura organizativa, pero ella es clara en decir que la única razón que Dios permitió que existiera la organización o lo que le llamamos la obra organizada fue por propósitos misioneros. En otras palabras, que la estructura organizacional debería convertirse en el vehículo facilitador para que la hermandad hiciera la obra más rápido. A ver, hermanos, ¿qué necesitan? Libros, materiales, o sea, estamos para servirles, somos sus siervos. Esa era la idea original, porque ella dice que la iglesia fue organizada con propósitos misioneros. Si la iglesia no gana almas, entonces tenemos una buena organización, pero no sirve nada tener la organización. Es como la historia de Zapatero. ¿Han escuchado la historia del hombre que fue a comprar zapatos? Y resulta ser de que llega y el hombre bien vestido le dijo, señor, ¿usted viene a buscar zapatos? Claro que sí. ¿Los quiere negros o los quiere cafés? No, pues negros. Pásele por aquella puerta y lo atenderán. Abrió la puerta y vino un hombre y le dice, oiga señor, ¿quiere zapatos negros? Sí. ¿Y los quiere de plástico o los quiere de baqueta? No, pues de baqueta. Entonces pásele por aquella puerta y lo atenderán. Y cuando llega para allá le dice, señor, ¿quiere zapatos negros de baqueta? Si es así. ¿Y los quiere con suela de cuero o la suela de plástico? No, pues de cuero. Pásele por aquella puerta. Y así lo tuvieron de puerta. Si los quería con agujetas o sin agujetas, en otras palabras, lo trajeron de lado a lado. Y el último le dijo, pásele por aquella puerta. Cuando abrió la puerta y cerró, estaba oscuro, abrió la otra puerta y salió a la calle. Y el hombre bien enojado se da toda la vuelta del edificio y regresa al hombre de frente y le dice, oiga señor, ¿usted me engañó? Porque me mandaron de puerta en puerta, en puerta, en puerta, en puerta, y al final del día terminé en la calle. Y el hombre le dice, mire, le voy a decir la verdad, aquí no vendemos zapatos. ¿Pero qué le pareció nuestra organización? No sé si entiende lo que estamos diciendo. O sea, la organización era el medio que Dios... Ahora, el pastor David conoce bien que originalmente hay citas de Elena de White que nunca fue la intención de Dios que hubiera una conferencia general. La intención de Dios es que hubiera más de una conferencia general. La conferencia general de Europa, la conferencia general de Australia, y que todos fueran entre ellos hermanos, colaboradores, que no hubiera una cabeza encima de otra cabeza. Y de hecho más adelante, Elena de White le cuesta que la manden exiliada a Australia, en donde dice, entre nosotros no hay reyes. Dios no ha colocado reyes en su pueblo, somos siervos, y el que quiera ser el más grande, conviértase en ¿qué? En el siervo de los demás. Pero con el paso del tiempo, por eso siempre he creído que el ser humano se corrompe. Somos corrompibles los seres humanos. El poder nos corrompe, el dinero nos corrompe. El presidente de México ganó las elecciones y le hicieron una pregunta, le dijeron, señor presidente, ganó la elección, ahora sí a Los Pinos. Los Pinos es palacio. Y él dijo, no, yo a Los Pinos no voy, lo voy a hacer un museo. Y lo hizo museo. ¿Y dónde va a vivir? Pues en mi casa. Y la guardia presidencial con 20,000, dice, no, ¿para qué los quiero? Los despidió a todos y a mí me protege el pueblo. Entonces le dijeron, ¿por qué no quiere ir a Los Pinos? Y dijo, pues que le voy a decir la plática que tuvo Zapata con Pancho Villa. Dice, ¿cuál es la plática? Dice, la plática es muy sencilla. Dice, mi general, ganamos la revolución. Llegó la hora de sentarse en la silla presidencial. A lo que respondió y dijo, yo en esa silla no me siento. ¿Y por qué no se sienta ahí? Dice, porque la silla está embrujada. Dice, ¿cómo que la silla está embrujada? Sí, a ver, cuénteme. Mira, el que se siente en esa silla, el que es inteligente lo embrutece. El que está bruto lo hace loco. Y el que está loco le pierde completamente la razón. Dice, en esa silla no me siento. ¿Entiende lo que está hablando? El poder
corrompe. Y tan pronto tú le das un puesto a una persona, se le sube la espuma en la cabeza. Yo he conocido diáconos que han sido muy humildes, pero los pones de directores de diácono. Yo soy el director de diácono. O sea, desde el puesto más humilde hasta la parte más arriba, el diablo sabe cómo corromper el corazón del ser humano. Ahora, la intención de Dios es una, pero a veces la práctica, abrimos puertas que después ya son difíciles de cerrar. Y la iglesia tristemente abrió ciertas puertas que no era el ideal de Dios. No hablemos del sistema educativo, no hablemos del sistema médico, no hablemos del sistema de salud, no hablemos del sistema misionero. Al final del día abrimos puertas que ya es difícil cerrar. Dijo un pastor un día, ya nos hemos metido en un camino que el tren va a toda bala y la única forma de tenerlo es que o que el tren se pare por el poder de Dios o que nos estrellemos todos juntos. O sea, ya esto va rápido. Ahora, ¿qué significa una nueva organización? Elena de White era clara. La organización estaba cambiando. En 1901 ya llegó a decir, el sistema como lo conocemos el día de hoy ya no es el plan que Dios había establecido para su pueblo. Había entrado un espíritu de corrupción. Los líderes se habían corrompido. Es más, y ya con esto finalizo, porque si no me tiro el sermón, pero ustedes sabían que el mismo mensaje de Wagner y Jones eran dos chamacos, eran dos chiquillos. El presidente de la conferencia general estaba, todo eso estaba en los archivos de Andrews University. Estaba enfermo, no pudo asistir a la votación general, que si la ley de Gálatas era la ley ceremonial, los 10 mandamientos. Enfermo, mandó a 2 de sus delegados y dijo: voten para mantener la postura que hemos mantenido como iglesia, rechacen ese mensaje. Elena de White tiene que escribir después: el Espíritu Santo fue abofeteado, el Espíritu Santo fue rechazado, lo mandamos de regreso, la lluvia tardía venía. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas que hicieron que el Espíritu Santo se regresara? Es difícil decirlo. Pero tristemente, aquellos que deberían ser el ejemplo en liderazgo, a veces han sido las piedras de tropiezo más grandes en la obra de Dios. Pienso, amigos y hermanos, que el plan de Dios, y eso lo dice el Espíritu Profecía, en el tiempo del fin Dios va a hacer las cosas de una forma muy diferente a como estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y si es diferente, ¿qué significa? Que Él las va a hacer a su manera. Él va a usar humildes instrumentos. Quiere decir que Dios va a jalar gente que a lo mejor ni fue a la escuela, ni al colegio, ni ha tenido una corbata, ni ha estado ahí arriba en una oficina, ni ha sabido lo que significa. Va a agarrar humildes hombres. ¿Y va a importar la organización al final del día? No, hermanos, al final va a importar lo que tenía que importar. Era la obra de Dios, traer almas a los pies de Cristo. Más bien mi recomendación sería: regresemos al modelo original de Dios. Amén. Seamos humildes de corazón y digámosle: Señor, esta obra no es nuestra, esta organización ni siquiera es nuestra. Quien manda en esta iglesia tiene cabeza, y la cabeza no es un papa de Roma, la cabeza es Cristo Jesús. Amén. Yo quería aportar algo, si me permiten. Tenemos que también diferenciar lo que es el nombre adventista del séptimo día y llamado conferencia. ¿Quién le dio el nombre de adventista del séptimo día? ¿Fue un hombre o Dios? ¿Quién puso el nombre de conferencia? ¿Dios o el hombre? ¿Está entendiendo usted con esto? De lo que dijo el pastor, si Dios dirige la obra, ¿qué pasa? La obra sigue correctamente sin conflictos. ¿Qué pasó cuando el pueblo adquirió un rey? ¿Qué pasó cuando el pueblo adquirió un rey? ¿Quién fue que lo pidió? No fue Dios, pero Dios les permitió tener un rey. ¿Por qué? Porque eran tercos. Ahora, ¿qué sucedió? David, ¿quién fue que lo llamó a ser rey? Sin embargo, David fue un rey que cometió errores, pero Dios lo llama un siervo conforme a su corazón. ¿Ve la diferencia? Cuando Dios escoge y dirige. La sierva, habla pastor, en primero escrito, me parece que por eso vino esta pregunta, de una nueva compañía, página 53. Yo
creo que usted lo ha citado también, de una nueva compañía. Y ella se refiere a una compañía libre. Y yo creo que la pregunta viene porque existe una organización que se llama Adventista Libre, se llama en inglés The Berean Free SDA Church, los Bereanos Adventistas Libres del séptimo día. Y dicen que porque es una nueva organización, no pueden irse los adventistas de la conferencia general para allá. Pero si ellos son adventistas, no es la palabra conferencia que va a salvar. Fue el nombre que Dios apartó para que esa iglesia, escuchen, no conferencia, esa iglesia, siguieran los pasos del Cordero. Yo diría, hay muchas preguntas y todavía estamos en pregunta 1. Sin embargo, es una buena pregunta. Yo voy a poner una parte práctica, corta, y vamos a ir a la siguiente pregunta. No es la lealtad a una institución, es la lealtad a la misión. Si la institución está cumpliendo la misión, amén. Y si la institución no cumple la misión, la vamos a cumplir la misión, porque la misión es más importante que la institución. Entonces, cuando la iglesia del séptimo día libre fue formada, fue para proteger a los ex esclavos, la gente morena, porque estaban abandonados por los blancos. Entonces, en justicia se creó la institución para dar igualdad a la gente de color. Entonces, Dios aprueba cualquier cosa para poder proteger los derechos de los pobres y los derechos de los ignorados. Fue hecho, ¿nos escuchan? ¿Más cerca? Más lejos. Ok. Ahí, ustedes ya controlan allá el volumen. ¿Está bien ahí? Ya. Es de la mano, pero este se escucha bien. Ahora sí dice, ya. Ok. Estaba muy cerca. Ya. Entonces miremos a otro ejemplo. Primero, la iglesia libre fue formada para proteger los derechos de una raza abandonada, ignorada. ¿Quiere Dios justicia? Sí. Entonces lo hizo. Otro ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler incorporó en el ejército muchos jóvenes adventistas, pero no querían trabajar el sábado. Entonces él se fue y habló con la división, y el presidente de la división, con la junta directiva, para no pelear con Hitler, autorizaron que todos los jóvenes adventistas podían trabajar el sábado. ¿Qué harías tú? ¿Lealtad a la institución o lealtad a Dios? A Dios. A Dios. Entonces los jóvenes fueron borrados, Hitler los encarceló, los mató algunos, pero ellos tuvieron que formar la iglesia en Alemania, la iglesia adventista del séptimo día de la Reforma. La Reforma protegió a los soldados y dijeron, no, los soldados no trabajan el sábado porque Dios lo prohíbe. Pero los adventistas del séptimo día están autorizando a los jóvenes que trabajen el sábado. Entonces, si uno reconoce que la iglesia permitió el trabajo el sábado en contra de la ley de Dios y la Reforma protegía a los jóvenes porque obedecían la ley de Dios, entonces, ¿cuál institución estaba haciendo la verdad? La Reforma en Alemania. Hay diferentes nacimientos de la Reforma en otros países, cada uno tiene su propia historia, algunos bien, algunos no tan bien, pero yo considero que lo que cuenta aquí es la obediencia a Dios. Amén. Si vamos a crear una institución para proteger a los ex esclavos, si vamos a formar una institución para proteger a los jóvenes para que no trabajen el sábado, cualquier cosa que es de Dios, es de Dios. Amén. Entonces, si la institución protege a los miembros de la iglesia para que obedezcan a Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Amén, por esa institución. Amén. Pero si la institución se desvía del plan, entonces la institución deja de ser la herramienta de Dios, por lo menos por ese periodo.
Si hay reforma, hay arrepentimiento, Dios otra vez puede usar. Entonces, no es lealtad a ninguna institución, sino a Dios. Amén. Entonces, lo que queremos hoy en día, tenemos más que temer de adentro de afuera. No significa que Dios no ama la institución, pero si la institución dice el retorno de Jesucristo no es inminente y el espíritu de profecía no es inspirado de Dios, no es una fuente de luz, entonces deja de representar a Dios. Es claro, Sí. que se arrepienta, Dios lo va a perdonar. Pero la institución no es más importante que la misión. Entonces, esa es la parte práctica. Él explicó la historia. Yo estoy diciendo que en la historia diferentes instituciones representan a Dios y pueden dejar de representar a Dios. Mi lealtad no es a la institución, es a Dios. Amén. Gracias, pastor. Permítame decirle que yo soy el oyente y uniendo los conceptos que escuché, lo que los pastores dijeron fue que la lealtad debe estar en la doctrina, en el mensaje, no en la institución. Eso fue lo que yo percibí. Sí. ¿Y cuántos percibieron eso? Amén. Ok, vamos bien, gracias. Quisiera añadir algo que no se estaba pensando si decirlo o no, pero bueno, lo vamos a decir. Cuando estaba de pastor en la institución, a mí no me tocó que me echaron, que me despidieron, no, nada que ver. Con mi esposa, después de servir más de 15 años, fuimos ordenados al ministerio en el 2008. Pero después Dios nos llamó para servir en sostén propio y fuimos con el presidente de la asociación, un hombre muy bueno, el pastor Davis. Nos sentamos ahí, Cristal era chiquita todavía, y nos sentamos con él y dijimos: pastor, queremos darle las gracias que nos dio la oportunidad de poder servir, formarnos aquí como pastores, servir en los distritos, y ha sido una experiencia humilde, edificante, y agradecemos y queremos pues entregar nuestras credenciales, porque ya no estamos trabajando con la organización, pero estamos en el mensaje y estamos en sostén propio. Y me dijo: ¿estás seguro? Y le digo: sí. ¿Y de qué vas a vivir? Y le digo: bueno, pues en el nombre del Señor. Y dice: pero tú te vas a alejar del brazo fuerte de la iglesia, o sea, la cuestión económica. Pero mientras estuve de pastor, en aquel entonces habían despedido al pastor Gambetta. A mí me tocó estar ahí. Lo que la gente no sabe es que la membresía y quien era el pastor Gambetta era un servidor. Él era miembro de mi iglesia. Y yo tengo los documentos de las cartas de su membresía en mi iglesia, la que atendíamos allá, pero lo borraron de otra iglesia diferente. No me voy a meter en ese tema, explicarlo. Hice apelación a la unión, fui con los líderes, etcétera, etcétera. No quisieron escuchar. Pero entonces el pastor siguió predicando en diferentes lugares y la gente venía, igual como hacen aquí. La gente viene, escucha la palabra de Dios, pero entonces a mí se me dio una indicación igual que a los pastores. Díganle a sus miembros que si van, viene disciplina eclesiástica, y con amenaza de quitar cargos y todo eso. Yo me recuerdo que le dije al pastor: pero oiga, pastor, no vivimos en América, no estamos en un país libre, de libertad de conciencia. Si son adultos, ¿cómo yo le voy a decir a dónde va y a dónde no va? O sea, o usted está viendo al ver si va al cine o no va al cine, si va al teatro o no, o sea, pero sí a las reuniones religiosas, ahí sí ponemos mucha atención para disciplinarlos. O sea, ya cada quien está grande y cada quien le va a dar cuentas a Dios en el juicio. No, pero es que es un enemigo de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije: pero pastor, solo razone, él viene 3 días. ¿Para qué hacen tanto escándalo si al final del día los hermanos regresan a su iglesia y siguen sirviendo a Dios, y aparte regresan inspirados para trabajar para el servicio de Dios? Entonces me dice: mira, es que hay algo que tú no has entendido todavía, y esto a mí me sacudió. Me dijo: mira, lo que tú no sabes es que cuando una persona se bautiza, a mí me agarró sorpresa, pastor, que soy honesto. De lo que tú no sabes es que cuando una persona se bautiza en la organización adventista, nos está cediendo sus derechos.
Y le dije, a ver, explícamela más despacito, ¿cómo es eso? Dice, sí, por eso son miembros, y al ser miembros tenemos derechos sobre ellos. Tenemos derecho a darles cargos, tenemos derecho a quitarles los cargos, tenemos derecho a disciplinarlos, tenemos derecho a borrarlos. No se dieron. Digo, pero si eso no viene en el voto bautismal. O sea, porque si les dijeran eso, a ver cuántos se bautizan. Entonces empecé a armar el rompecabezas y entender, es como tipo Costco, ¿me entiendes? Tienes la tarjeta, tienes los derechos, estás en good standing, es como dicen en inglés. No estás en la organización, eres el patito feo, eres el disidente, eres el hereje, etcétera, etcétera, solo por no ser parte de la organización. Lastimosamente, eso ha mandado un mensaje equivocado. Porque hay gente que piensa que por tener su nombre en una organización, de quien sea, Fuerte Pregón o lo que sea, o sea que por ser parte de algo, eso le da acceso y garantía al reino de los cielos. No, hermanos, tú puedes tener tu nombre en cualquier organización, pero si tu corazón no está bien con Dios, de nada sirve el nombre en ninguna organización. Por eso me gusta lo que dice el pastor. Cualquier organización, si no cumple la misión, entonces ha perdido su propósito, no tiene ningún sentido de ser, sea la iglesia o sea sostén propio. Entonces entendí en aquel entonces la cuestión de las membresías, porque al principio ni existían membresías. Eso fue algo que se introdujo posteriormente. Y por cierto, sí existe una membresía, y es una que vale delante de Dios. Pero ¿saben dónde está el libro? El libro de la reino vida. de los cielos. Amén. Gracias, pastor. Interpreto que los pastores acaban de decir que los apóstatas, lamentablemente tengo que decir esto, son los que han cambiado la doctrina, no nosotros. No nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Ok, seguimos. Amén. Déjeme- Perdón, pastor. A muchos de mis miembros lo llamaban y le decían que no se iban a salvar porque dejaron el barco que se llama la Conferencia General. Entonces yo le dije, no sabía que la conferencia fue que murió en la cruz y otorgaba el perdón, y también escribía el nombre tuyo en el libro de la vida eterna. Entonces, hermano, es una herejía decir que los miembros que se van para otra organización que está cumpliendo con el objetivo que Dios quiere para ese miembro, decirle a ellos que se van a perder, eso se llama herejía y control del mente. Realmente es una doctrina católica. Correcto. Nada más. Si no perteneces a la iglesia y obedeces a los líderes, te pierdes. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Vamos a continuar. Continuamos. Permítame decirle que el pastor David Gay ha reconocido que esta sesión es tan importante como el mensaje que él iba a poner, y nos ha cedido un tiempo. Pero también puedo decir que esto es tan importante porque son preguntas importantes, conceptos. Pero si quieren ir hasta medianoche, estoy dispuesto a seguir. Siguiente. ¿Cuál es la posición del pastor David Gay sobre la doctrina de la deidad? ¿Cuál es la posición del pastor David Gay sobre la doctrina de la deidad? Creo que es para mí la pregunta, ¿no? Es que hay información dando vuelta en el internet que yo no dije y no tuve nada que ver con eso. Tuvimos un pastor, un joven, que trabajaba con nosotros, y él presentó en el Perú algunos temas que involucraron la posición de algunos líderes de la iglesia adventista en los primeros días. Y eso involucró mucho tiempo para corregir. La hermana White no concordaba con su esposo y lo fue corrigiendo, pero no habló mal de él, solamente ella exponía la posición que Dios quería. Y había muchos años donde daba vuelta ese tema.
Él lo presentó, inmediatamente me atacaron a mí, porque él presentó eso. Y yo dije, no, yo defiendo el derecho de él de presentar la posición original, es historia adventista. Inmediatamente, gracias a Dios, el tío David ahora rechaza el Espíritu Santo. Yo me enojé porque yo no estaba tomando una posición. Pero el Señor me dijo, tranquilo, te va a tocar predicar en 2 semanas, presenta tu posición en 2 semanas. Muchos me mandaron, tío David, qué bueno que ahora tienes una posición antitrinitario, y me mandaron muchos amigos, me llamaron, les dije, yo no he tomado una posición, pero estoy dispuesto a estudiar. Y cuando estudiamos, y lo discutimos primero estudiamos juntos, descubrí que la hermana White dijo que entender el Espíritu Santo no se puede. Porque Dios es un misterio y Dios no lo ha revelado. Amén. Silencio es oro. Amén. Entonces, el siguiente sábado yo presenté, le dije, ¿sabe qué? Yo prefiero esperar que lleguemos al cielo y le voy a decir, oiga, Padre Celestial, explícame lo del Espíritu Santo para que yo entienda mejor. Porque hay cosas que Dios no ha explicado y nuestra mente caída no podemos definirlo y ponerlo en una caja. Hay dificultades. ¿Cómo originó? ¿Y dónde originó? ¿Y nunca originó? ¿Y dónde estaba cuando...? Hay muchas preguntas que yo no sé, pero la Biblia no dice nada. Entonces, después de que el tío David ha cambiado de posición, yo dije, silencio es oro. Pero la gente insistían, así que nos reunimos todos los pastores, 5 pastores, y dijimos, vamos a estudiar. Y estudiamos todos los puntos y las preguntas y todo, y los 5 concordamos que la posición de la personalidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo son bíblicas. Amén. Así que, ¿entendemos todo? No. ¿Hay preguntas que no entendemos? Sí. Pero no vamos a tomar una posición en contra. El Espíritu Santo está por derramarse. Estamos a punto de recibir la lluvia tardía y vamos a decir, ¿no hay? No. Preferimos decir, hay preguntas que no entendemos. Pero la Biblia habla vez tras vez de puedo pecar contra el Padre y ser perdonado. Puedo pecar contra el Hijo y ser perdonado. No puedo pecar contra el Espíritu Santo y ser perdonado. No hay. Es imperdonable. Entonces, hay cosas que claramente bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay otras cosas, hay muchas. Lo estudiamos por toda la semana. Y finalmente decidimos, ¿sabe qué? No vamos a cambiar de posición, pero vamos a admitir que hay cosas que no entendemos, vamos a seguir. Así que mi posición, como la posición de la Red de Venir y todo nuestro equipo allí, hay algunos de la Red de Venir que no concuerdan, pero nosotros no vamos a tomar una posición diferente de la que tenemos. A menos que Dios nos enseñe como equipo. Hemos estudiado y nosotros creemos en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay cosas que no puedo explicar. Estoy dispuesto a leer, estoy dispuesto a estudiar y orar. Pero yo creo en mi corazón que no debemos distraernos con cosas que no son el tema principal de la iglesia para predicar en el mundo ahora. Nos podemos distraer. Entonces, yo no soy especialista, no puedo definir lo de nosotros. Los miembros de nuestro equipo que no creen, o sea, tienen una posición antitrinitarios, yo digo, no, tómalo personal, no hay problema, pero no lo vamos a presentar del púlpito. Lo vamos a dejar que Dios lo resuelva algún día y vamos a dar libertad de conciencia. Así que si tú crees así, perfecto, sigue trabajando. Si crees acá, vamos a continuar, pero del púlpito no vamos a presentar una posición que la mayoría de nuestros pastores no apoyan. Las cosas reveladas son de nosotros y nuestros hijos, y lo que no es de Dios. Lo vamos a dejar así. Mi posición es esa hasta que Dios nos corrija, nos muestre, o en el cielo quizás, pero no vamos a distraernos con ese tema que está rompiendo la iglesia. Parte de nuestro equipo está acá
parte del equipo está acá, pero entre los pastores que tenemos allí, todos unánimemente concordamos en eso. Y lo vamos a dejar así. En un segundo, el pastor ha dicho que él cree en la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay cosas que no se entienden, de las cuales no opinan. Seguimos. No 3 dioses, un solo Dios. Seguimos. Perdón, no, la pregunta está acá. Le pasamos un papelito para que la elaboren. Gracias. ¿Es Cristo coeterno con el Padre o ha tenido un inicio de días? En cierta forma es la misma pregunta. En cierta forma es la misma pregunta. Y hay cosas, la hermana White es muy... Perdón, por favor, el pastor está hablando. La hermana White es muy claro que Jesucristo no tuvo origen. Él es eterno. Ella es claro. Del Espíritu Santo hay mucho que la Biblia no menciona. Y no vamos a inventarnos ¿cuál es la palabra? Especular. Vamos a dejarlo nomás. Sobre Jesucristo, Espíritu y profecía es claro. Entonces, vamos a dejarlo ahí porque no queremos entrar en algo que nuestra mente humana... Yo no comprendo eterno. ¿Ustedes comprenden eterno? ¿Pueden comprender que el Padre era eterno? Yo no entiendo eternidad. ¿Quién de nosotros comprende que el Padre nunca tuvo inicio y nunca tendrá fin? Mi mente no concibe. Entonces, si eso nos hace dar vueltas, ¿cómo será del Hijo y del Espíritu Santo y otras cosas? Esperemos que Dios nos explique. Cuando nuestras mentes pueden entender mejor algunas cosas eternas, yo no puedo comprender, pero podemos estudiar, podemos orar, podemos intentar a entender lo más que podemos, pero definirlo no podemos. ¿Ya? Gracias. Prefiero dejar eso a un lado. Este tema en República Dominicana está sobre el tapete. 3 preguntas relacionadas. ¿Cuál es su posición con respecto al Espíritu Santo? ¿Es parte de la deidad? La voy a leer toda para que los que hicieron la pregunta no digan que no se la decimos. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza que proviene del Padre o es Dios igual al Padre y al Hijo? ¿El Espíritu Santo es una esencia de Cristo o el Padre? Ok, lo que pasa es que los que hicieron esa pregunta quieren escuchar que de aquí se mencionó su pregunta, pero se le ha contestado. Creo que ya se le contestó a todos. De todas maneras, permítame presentarle a los que tienen dudas contra el Espíritu Santo 2 versículos. Porque hay personas que... El problema es que hay versículos que aparentemente van en una dirección y versículos, si usted va a leer 2 versículos, tenemos que leer 10. Ese es el problema. Porque hay versículos que parece aquí, parece acá, tenemos que ver todo. Y el Espíritu de profecía no estamos leyendo. Permítame tomar en cuenta lo que me dijo el pastor. Y los 2 versículos que vamos a leer, con ello el que tenga duda sobre la doctrina del Espíritu Santo, si es Dios o no, le va a dar con 2 versículos. Esta es la respuesta. Vamos a dárselo a todos para que todos lo piden. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y primera Pedro 1, 20 y 21. Alguien que lo encuentre que lo lea. 3:16. 3:16. Leo. Segunda Tesalonicenses 3:16. Atención acá, anoten esos 2 versículos todos. A todos les conviene. Segunda Tesalonicenses 3:16.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Vamos a ver qué Dios fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Con esos dos versículos se resuelve todo. La siguiente. The next question. Segunda Pedro, capítulo 1, los versículos 20 en adelante. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y quién fue ese Dios que inspiró? El Espíritu Santo. Simplemente, usualmente la argumentación apologética que se utiliza en el argumento es que posiblemente el Espíritu o es el que procede del Padre o del Hijo. Entonces puede ir en las dos direcciones. Por eso el pastor argumenta, usted usa unos, pero se le puede dar una aplicación diferente. Solo un punto de recomendación que daría, miren. Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y estos puntos de argumentación no son nuevos, se han debatido desde que el cristianismo. De hecho, antes del cristianismo, este ya era un asunto de debate entre los rabinos judíos, no los adventistas, los rabinos judíos. Hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama The Two Powers in Heaven, los dos poderes en el cielo. Es escrito por un rabino judío y él presenta que hay ciertos versículos en la Biblia, en la Torá del Antiguo Testamento, en donde aparece la presencia de dos Jehovás. Eso le costó que fuera puesto como un disidente entre la comunidad judía, porque hay versículos y Jehová le dijo, Jehová, como hay uno, hay dos, o sea, entre ellos, porque la Shema, si ustedes conocen la Shema judía, es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso el judío rechaza el concepto del Hijo y rechaza el concepto del Espíritu Santo. Dice Jehová es uno, nosotros somos unitarios, no somos politeístas ni nada por el estilo. Pero sí había rabinos que decían, yo leo pasajes de la Escritura en donde atributos de Jehová, el ángel de Jehová los tiene, en donde a veces sale que quien saca a Israel de Egipto es el Padre Jehová y a veces sale que es el ángel que lo sacó. Entonces es como, ¿qué vamos a hacer con estos versículos? El debate siempre ha existido y de hecho en ese libro aparecen en el Antiguo Testamento la figura de tres seres llamados Jehová. Hay varios textos. Entonces ellos tuvieron ese punto de decir, entonces eso rompe la Shema, porque si hay más de uno, entonces ya no somos unitarios, ahora somos igual que los paganos, adorando un montón de dioses, y eso rompió el concepto de aquellos que decían, nosotros creemos solo en Jehová, o aquellos que decían, hay más de un Jehová. Ahora, el argumento no es nuevo, siempre se ha tenido casi en la gran mayoría de círculos religiosos. Si han escuchado ustedes los debates de los más grandes musulmanes, que hay algunos que son bravos, yo escucho un montón de debates y ellos atacan el concepto del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos creen en Alá y son unitarios nada más. Personalmente, no soy nadie para aconsejar, porque la Biblia dice, ante las canas te inclinarás. Y siempre he creído que el que es más grande que yo lo tengo que tratar como mi padre, el que es de mi edad como mi hermano, y el más chico
como mis hijos o mis hermanos pequeños. Hay que aprender. La madre de la sabiduría es la prudencia. En lo que está revelado, estudiémoslo. En lo que no está revelado, no te metas en terreno sagrado. Hay personas que quieren entrar a un tema. Si tú no entiendes ni a tu esposa y tienes toda tu vida casado con ella, ¿cómo quieres entender los misterios de la deidad? Y no puedes entender ni siquiera a tu mujer. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Pero hay gente que muy fácil se mete a temas que no puede y no debe poner su pie. ¿Quién puede entender al Creador? ¿Quién puede penetrar la mente de aquel que es impenetrable? ¿Quién puede explicar? Yo ya conozco a Dios y entiende a Dios. Ahora, una cosa sí sabemos, que Él anhela que reflejemos su carácter. Ese es el reto. Me parece sabia la posición del pastor David. En los días de la eternidad tendremos tiempo en preguntarle al Señor aquellas cosas que en este lado de la eternidad no podemos dar explicación. Pero miren que he descubierto que el diablo es astuto y a veces con las cáscaras de los cacahuates nos tiene entretenidos. Y nos tiene debatiendo en cuando la gente allá afuera está pereciendo y no conoce que hay un Salvador que lo ama y que Cristo viene, y nos tiene todos peleados entre todos cuando hay una misión que hay que cumplir. Amén. Mi recomendación humilde es: lo que está revelado, estudiémoslo hasta donde Dios nos lo dio. Lo que no está revelado, no nos metamos en la especulación, porque al especular nos metemos en tierra movediza y para salir de ahí va a estar muy difícil. Y si es verdad lo que dice el pastor, el que dice yo no creo en el Espíritu Santo, fíjense lo que voy a decir. El que dice yo no creo en el Espíritu Santo, ok, respetable su opinión, y se agarró un grupo de gente y los llevó en esa dirección, pero al final del día sí había Espíritu Santo y sí existía el concepto, y lo entenderemos en el cielo. Todo pecado es perdonado, pero no hay pecado que se le perdone contra el Espíritu Santo. Ahí te metiste un grave problema. Ahí te metiste ya con el asunto de lo sagrado que no deberías de haber pisoteado. Mi recomendación es, en punto de prudencia, concentrémonos en la misión. Demos el mensaje de los 3 ángeles, porque Cristo pronto regresa. Hermanos, primeramente quiero aclarar que Satanás, como dijo el pastor Juan Rivera, recuérdense que hubo un caso en Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. Entonces usted va a entender, porque hay muchas este micrófono de presión. Hay muchas escrituras, versículos, por ejemplo, Hechos capítulo 5, usted lee la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos trajeron de lo que vendieron, la posesión que vendieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijo Pedro a ellos? Tú no has pecado contra hombres, sino contra el mismo Espíritu Santo, a Dios. O sea que Pedro le está diciendo, el Espíritu Santo es Dios. Porque ¿quién tiene la autoridad para decir aquí lo que te van a sepultar? ¿Por qué le mintió a quién? Al Espíritu Santo. No se puede pecar contra el Espíritu Santo. Es lo único que no es perdonado. Así que mucho cuidado con esto, porque esto puede hasta causarnos la salvación. Que Dios le bendiga. Amén. Me han sugerido que preste atención a los pastores invitados que se van a retirar de nosotros en un momento, y que el pastor Pedro y yo, que tenemos el compromiso de continuar con ustedes, que hablemos en otro momento. Y yo soy obediente. Si el nombre de un miembro de la iglesia se borra del libro de la iglesia, ¿también se borra del libro de la vida?
Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Es una buena pregunta para definir, pero vamos a responder y continuar. ¿Todavía más para afuera? ¿Así? Sí. ¿Está bien? ¿Se escucha? Ya. El libro de la iglesia no tiene mucho que ver con el libro de la vida. Podría concordar o podría no concordar. El hecho de que te borren de la iglesia muchas veces es el nombre del pastor que está borrado de la iglesia, del libro en el cielo, porque actúan con injusticia. Por solo escuchar un sermón te borran, es el pastor que lo van a borrar del cielo, porque eso es injusticia, y en el cielo no puede haber injusticia. Mateo 24, al final del capítulo, Dios dice cómo va a tratar a aquellos que maltratan a sus ovejas. Van a estar afuera, donde hay crujir y llanto y crujir de dientes. Así que, si tienes tu nombre en la iglesia, recuerda que está bien, pero en el cielo es más importante. Y si te borran del libro de la iglesia, asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida. Y el uno no controla al otro. ¿Ya? Yo puedo tener mi licencia de piloto, pero si me revocan mi licencia de piloto, no me afecta el libro de la vida. Y si tienes tu licencia de médico, enfermero, ingeniero, cualquier licencia, no te afecta al otro. Lo mismo con la iglesia. Hay relación. Si estás en buena condición con el libro de la vida, todo lo demás que pasa en la tierra no te puede afectar. Te pueden quemar, te pueden torturar, pueden hablar mal de ti, todo. No cambia nada en el cielo. Tu nombre sigue. Pero puede estar bien con la iglesia y tu nombre puede estar borrado en el cielo. Ese sí es serio. ¿Ya? Si estás en pecado, muchos líderes de la iglesia, sin mencionar ejemplos, están viviendo en el pecado mientras administran la iglesia, pero su nombre no puede estar en el cielo. Hay muchos miembros que parecen ser buenos cristianos, pero en el cielo se ve otra historia. El registro está manchado y su nombre está borrado. Hay presidentes de uniones que están viviendo por muchos años en adulterio. ¿Acaso su nombre está en el libro de la vida? Pero siguen administrando la iglesia. Entonces es triste esa situación. Lo que debería ser es que mi nombre está en el cielo y en la iglesia todo normal. Pero ocurre que vivimos en un mundo de pecado. Y a veces se usa la membresía de la iglesia como si fuera lo del cielo y no es igual. ¿Ya? Preocupémonos del libro de la vida en el cielo y todo lo que pasa en la tierra, si eso está bien, no importa. Amén. Y de hecho, bíblicamente hay 3 argumentos que se pueden utilizar, que son muy simples. Al ciego, que nació ciego de nacimiento, Jesús lo cura en sábado, lo llevan al Sanedrín y lo expulsan de la sinagoga. Expulsar es que lo borraron de la iglesia. Y los papás tenían miedo y le dijeron, pregúntele a él, edad tiene, porque ellos tenían miedo que los echaran de la sinagoga, que es el equivalente a bien censurar o desfraternizar a una persona. Y lo echaron, lo borraron. Pero ¿quién buscó al ex cieguito? Fue Jesús. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice, ¿quién es para yo creer? Dice, soy yo. Y lo adoró. Fíjate, el Sanedrín lo expulsó, pero Jesús no. Amén. Ese es un precedente bíblico. No siempre la obra organizada va a tener la razón. El que tiene la última palabra fue Jesús. Y él fue expulsado y Jesús mismo lo va a buscar. Número 2, Elena de White fue borrada de la iglesia metodista. ¿La borraron? Sí. ¿La echaron? Sí. Pero Dios le dio el espíritu de profecía. Amén. La última palabra no la tuvo la iglesia metodista. Martín Lutero lo excomunica el Papa, lo echa de la iglesia y lo borra como hereje, pero Elena de White lo llama el campeón de la reforma. La última palabra no la tenía la iglesia, la última palabra la tenía Dios. Entonces, al final del día, amigo y hermano, la pregunta que sería para cada persona es: ¿en dónde está la importancia? ¿Dónde está tu nombre? ¿En el libro de un registro humano o en el libro de la vida del Cordero? Sin embargo, tengo que aclarar,
Porque hay citas del Espíritu de Profecía que dice que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates, etcétera, etcétera. Y de ahí agarran eso para decir, bueno, Dios le dio autoridad a una iglesia y puede borrar miembros de iglesia, etcétera, etcétera. Elena de White explica que siempre y cuando la iglesia siga las condiciones establecidas por Dios para tratar con el que yerra, y aún el manual de iglesia lo explica en detalle. Ve con tu hermano, gana con tu hermano, llévalo al camino del Señor. No te hace caso, trae testigos. No te hace caso, llévalo a la iglesia. Si no hace caso, tenlo por gentil. ¿Qué significa gentil? Vuélvelo a ganar otra vez con amor y con cariño y siéntate con él. Pero hacemos al revés, del árbol caído hacemos leña, y tristemente lo que ha sucedido es que el maltrato hacia la hermandad ha provocado la aparición de movimientos por todos lados en la iglesia. Dios necesita personas más sabias, Dios necesita personas más humildes, personas más sencillas de corazón, que sepan apacentar al pueblo del Señor con amor y con cariño. Y al final dice el apóstol que el pastor de pastores vendrá a recompensar. El pastor final no es el de tu iglesia. Para mí, Jehová es mi pastor. Y ese debería ser al final del día el pastor que guíe a su pueblo al rebaño seguro. Que Dios los bendiga. A la vez que escucho a una persona que argumenta con la verdad, me inclino ante su información. Muchos creen, Pastor David Gay, que usted está poniendo fecha del regreso de Cristo. ¿Es cierto o falso? Todos mis sermones, casi todos, están en el internet. Y hasta ahora ninguna persona, nadie ha podido presentar un solo video cuando puse una fecha para venir a Cristo. Nunca, porque nunca lo he hecho. Es un rumor que es favorito, le gusta repetir. Lo que hemos hablado es que los 6,000 años se están acabando. Y también hemos mencionado que hay varias opiniones sobre y cálculos. Hay un hermano que ha presentado a un abogado de Puerto Rico, amigo, buen cristiano, pero él ha considerado que los 6,000 años terminaron en 2022. Pero aquí estamos en 2023, así que obviamente hay algo que no entendí. Mi opinión y el pastor Walter White y otros, nuestros estudios de diferentes direcciones nos llevan a la conclusión que 2027 es el final de los 6,000 años. Otros han calculado 2031, cuando Jesús murió 2,000 años. Nosotros hemos llegado a cuando Jesús fue bautizado en un jubileo. 2,000 años, 2027. Otros han calculado hasta 2043. Ahora, ¿cuál de ellos podemos estar garantizados? Ninguno. ¿Por qué? Porque solo Satanás y Dios saben. Porque ellos estuvieron allí. Y ellos saben contar. ¿Por qué el diablo sabe? ¿Por qué tiene tanta rabia? Sabe que su tiempo es corto. ¿Y cómo sabe que su tiempo es corto? Porque él sabe que cuando se terminan los 6,000 años, inicia el milenio en el cielo. Ahora, Dios reserva el derecho de acortar los tiempos y promete hacerlo. No hay nadie de nosotros que podemos decir, Dios se termina en tal fecha y va a cortar tantos años. Nadie sabe. Dios va a anunciar el día y la hora de su venida. Pero tenemos que entender los tiempos. Estamos a las puertas y la hermana White dice, no entender la cercanía de la venida de Cristo va a ser tan fatal como los que no entraron al arca de Noé. O sea, se van a perder por no entender los tiempos, no poner fechas, pero algún día vamos a conocer la fecha, porque Dios va a anunciar el día y la hora. Y cuando el hecho de que cuando veáis todas estas cosas, Mateo 24, 32 y 33, podemos saber que está cerca aún a las puertas. Tenemos que saber que estamos aún a las puertas. Ahora, voy a ser sincero. El presidente de nuestra iglesia, cuando votaron que no era inminente, yo mandé a un amigo mío para que le pregunte.
¿Cuán cerca estamos a la venida de Cristo? ¿Es inminente o no? Sí, sí, es inminente. Todavía creemos, pero ¿por qué acaban de votar que no es inminente? No, es cerca, podría ser inminente, pero también podría ser 100 años. ¿Qué significa eso? Yo no digo que es un hombre malo, pero ¿qué significa? Que no tiene la menor idea que estamos a pocos años de que se cierre los 6.000 años. Ayer cuando se puso el sol, llegó el sábado. No había cómo negociar, no podía decir, pero Señor, todavía falta mi cosecha, todavía tengo que arreglar mi carro, deme unas horitas más, por favor. No, el sábado llegó sí o sí. Cuando terminen los 6.000 años, se terminó. Sí o sí, Satanás ya no tiene tiempo, ni Jesucristo tiene tiempo. Jesucristo está luchando contra el reloj para preparar a su pueblo. Satanás está luchando contra el reloj para hacerlos dormir hasta que sea muy tarde. Porque va a llegar el día cuando es muy tarde. Entonces, lo que yo creo con todo mi corazón, y lo quería presentar esta noche, pero quizás mañana, es lo siguiente, que si es que entendemos que va a terminar muy pronto, sea 2027, sea 2031, sea 2043, es en esta generación. No en 100 años. Es en esta generación, en nuestras vidas, se acaba el tiempo de gracia. Entonces, yo debo estar despierto y preparado y con aceite en mi lámpara. Pero viendo los eventos cómo aceleran, yo estoy convencido que 31 y 43 es muy lejos. Eso es mi opinión. Yo no soy Dios, ni estoy poniendo fecha, pero los adventistas tienen una alergia. No hables de ninguna fecha, ni que está cerca. Y tienen alergia. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad saber que está aún a las puertas. Amén. Y Dios nos va a mostrar y confirmar. Pero en mi próximo sermón que voy a predicar, vamos a ver que Daniel 12, Apocalipsis 13, y lo que está pasando ahorita nos confirma que realmente estamos viviendo en momentos portentosos cuando los eventos finales ya llegaron. Amén. Ya llegaron, hermanos. Pero no sabemos la fecha, pero vamos a saber más. Cuando empiece la ley dominical, el nacional de Estados Unidos, el reloj comienza. Y cuando ese reloj comienza, después viene ¿cuál ley? La ley dominical universal. ¡Pam! Vamos a saber si es 30 días, 45 días o 60 días. No sabemos ahora, pero cuando ya sabemos, ya vamos a saber más sobre el próximo evento, el cierre del tiempo de gracia. Vamos a saber cuándo la voz de Dios va a venir. Y si Dios desea acortar los tiempos aún más, Él se reserva el derecho de hacerlo. Y si Él quiere acelerar y dar, la hermana White le dijo al pastor Crozier, le dijo, si hubiésemos aceptado el mensaje de 1888, Jesucristo hubiese venido en 2 años. No 3 años y medio, 2 años. No había internet, no había teléfono, no había radio, no había televisión. ¿Y qué pasa si Dios quiere cortar el tiempo en 1 año? Hoy en día, porque tenemos todos los medios de comunicación. Lo que pasa, al otro lado del mundo lo sabemos ahora. No tenemos que esperar un telegrama. Ahora mismo nos muestran en vivo lo que está pasando. Hermanos, Dios sabe que el tiempo es corto y lo va a cortar aún más para proteger a la raza humana de los ataques del enemigo. Así que estemos despiertos, estemos preparados, con aceite en nuestras lámparas, y les garantizo que las cosas van a disparar aún más rápido de lo que están ahora. Amén. Gracias. No hay duda que el pastor no pone fecha. El pastor Juan Rivera, sabemos que usted tiene que cumplir con el compromiso del avión. Vamos a hacer esta pregunta. Cuando empiece el fuerte pregón, ¿cómo se van a salvar adventistas que no conocen el mensaje de la verdad presente? Bueno, se ha discutido por mucho tiempo las 2 iglesias de Dios, la iglesia invisible y la iglesia visible.
¿Cuál es la iglesia visible? Pues, para ser honesto, y yo sé que en lo que hemos expresado a veces nos acusan de ecuménicos, pero la verdad es que Dios tiene hijos en todas las iglesias. De hecho, la gran mayoría del pueblo de Dios no está ni en el pueblo adventista. La gran mayoría está afuera. Hubo una serie que prediqué que se llamaba Testificándole a los musulmanes. Y prediqué toda la historia de los musulmanes, de dónde vinieron, cómo fueron, qué es lo que creen. Ustedes saben que ellos oran 7 veces al día, que cada vez que apuntan sus alfombras es rumbo a la Meca. Una vez en su vida tienen que viajar a la Meca, tienen que dar más del 20% de lo que ganan los pobres. O sea, 7 veces al día orando, con su alfombra y pública. La adventista ni siquiera de rodillas nos queremos poner, es punto de discusión. Y aquellos 7 veces al día orando públicamente, Dios tiene su pueblo allá afuera. Y la iglesia invisible, que no sabemos quién es, pero Dios sí la conoce. Dios primero tiene que depurar a la iglesia visible. Ahora, sí les tengo que ser muy honesto. A mí me ha tocado estar en apologética de muchos grupos. He tenido la oportunidad de platicar con la gran mayoría de teólogos adventistas en iglesia en español. Con el pastor Borg, con el Bachelor, con el pastor Denis Priebe, con el pastor Gambetta. La lista sigue. Me gusta escuchar, me gusta aprender, me gusta estudiar. Y les soy muy sincero. En todos los grupos que he conocido, he estado también con los reformistas. Cuando he predicado, viene gente de la Reforma, gente de la Vara del Pastor, viene un montón de grupos. He encontrado que entre nuestros hermanos de la Reforma hay gente muy honesta, muy entregada a Dios, que tiene un anhelo de que Cristo venga como no lo he visto en ningún otro lugar. He visto gente católica que tiene un celo por Dios, que ojalá que lo tuviéramos. Se quitan el pan de la boca por ti, sirven a Dios en la poca luz que tienen. Pentecosteses que son un amor de personas. Pero también conozco adventistas que lo único que nos queda es el nombre, porque es, como dice la Biblia, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces Dios va a tener que depurar a la iglesia visible. Y yo sé que está el debate, ¿no? Lo he escuchado en los dos lados, que si los 144.000 son literales o no son literales. Y me recuerdo que una vez hablando con un hermano acerca de ese concepto, me decía, el número es literal. Yo le decía, bueno hermano, si el número es literal, estamos todos fritos. Porque literalmente si hay 20 millones de adventistas, vamos para afuera todos. Solo van a quedar 144.000. Ahora, en este caso, la pregunta es, ¿pertenezco yo realmente al cuerpo verdadero de Cristo? No estoy hablando de una organización. ¿Pertenezco yo a la verdadera iglesia del Señor? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial? ¿La luz que he recibido la estoy viviendo conforme a lo que Dios me ha dado? El juez final he aprendido que va a ser Dios. El que está sentado en su trono y conoce el corazón es Dios. Los hombres nos equivocamos. Por eso el juicio traerá muchas sorpresas. Gente que tú pensabas que se iba a salvar, no entrará al reino de los cielos. Gente que pensabas que se iba a perder, va a andar en las calles de la Nueva Jerusalén. Uno de los primeros sorprendidos va a ser Esteban, porque Saulo consentía en el apedreamiento de Esteban y se murió. Ahora imagínate cuando resucite Pablo y vea caminando Esteban, vea caminando a Pablo, va a decir, ¿y este qué hace aquí? Y este fue el que me apedreó y consintió. Pero lo que no sabía Esteban fue la conversión de Saulo al gran apóstol Pablo. Dios tiene a su pueblo y va a unir finalmente los dos grupos bajo el fuerte pregón, pero primero tiene que hacer una obra en su pueblo. Y yo pienso, amigos hermanos, que ya Dios está desde hace rato depurando a su pueblo. Cada vez más vemos la división. El que se va a consagrar se está consagrando, y el que está mundano, no importa cuántos sermones le prediquen, va a seguir igual de mundano y no va a hacer la voluntad del Señor. Sus pies van a estar torcidos y sus caminos no van a estar enderezados. Y hay personas
están recibiendo de todo corazón la palabra del Señor. Estamos viendo la división de los grupos. La pregunta es: ¿en qué grupo te gustaría estar? Que Dios nos tenga misericordia y estemos del lado correcto, del lado de Cristo Jesús. Agradecemos el aporte de estos experimentados pastores. Quisiéramos quedarnos aquí hasta la mañana, pero sí.